Bueno, buenas noches. Este es nuestro grupo en el que estamos participando en filosofía medieval. Eh, Mi compañera Laura Valentina, mi compañero John Jairo, mi persona Carla Belalcázar. Vamos a estar aquí conversando, debatiendo en forma de disputatio y el tema que hemos elegido es el feminismo partiendo de el trabajo de Cristina de Pizarro. Para esto hemos propuesto tres preguntas. Cada uno la va a responder, cada uno va a dar su opinión en favor o en contra o por qué considera que sí se aplica y por qué no se aplica. Entonces, la primera pregunta. ¿Se puede considerar realmente a Cristina de Pizán como la primera feminista? Bueno, en la parte en la que, claro que sí, diría yo que sí, porque el feminismo es, al fin y al cabo, es como un movimiento, es como una escuela de filosofía, y Cristina de Pizán dio como ese primer empujoncito para que se empezara a hablar de la mujer. ¿Por qué es feminista? Porque más que hablar de la mujer, de, digamos, de apreciarla de una forma romántica, porque a lo largo de la historia, desde la antigüedad, desde que existen las sociedades, se habla de la mujer, pero siempre es como, como en este sentido, la mujer es maternal, la mujer es bonita, la mujer es tierna. Cristina de Prizán habla de la mujer ya no como admirando esta escultura, sino ya poniéndolo como un problema, problematizándolo. Y es que la mujer tiene las mismas capacidades que el hombre. Las diferencias que existen entre los hombres y las mujeres no se deben a ninguna razón, pues en ese tiempo no se hablaba de lo biológico, ¿verdad? Pero por así decirlo, no por alguna razón, no por un regalo de nacimiento, sino por las oportunidades en las que uno crece, las oportunidades de educación, cómo es el mundo. Y esto precisamente lo hacía como respuesta a otros filósofos que salían a decir, bueno, lo típico, que las mujeres son arpías, las mujeres engañan, las mujeres embaucan. Y Cristina sale a decir que, bueno, o todo es en el piso, o todo es en la cama. Eso no es único de las mujeres, también lo es de los hombres. Entonces, sería la primera que lo problematiza, que lo escribe en un trabajo y que ese trabajo sobrevive a hasta nuestros días, porque obviamente no fue ni la primera mujer que se dio cuenta de este problema, ni fue la primera que escribió sobre esto, pero sí es de las primeras de las que se conserva esto. ¿Por qué no sería la primera feminista? Bueno, aquí ya se vuelve un poco como abstracto decir qué es lo primero, ¿verdad? ¿Quién fue el primer filósofo? ¿Quién fue el primer matemático? Perdón, el primer matemático. El primero, como digo, a lo mejor hubieron muchísimas mujeres antes de Cristina que se quejaron, que hablaron, que filosofaron, que estudiaron, pero fue ella la primera de la que el trabajo sobrevivió. Y entonces, eh, una característica de la Edad Media es la cantidad de censura, la cantidad de trabajos que se quemaron. Entonces, tal vez, muy probablemente, Cristina de Prisa no fue la primera en problematizar el feminismo, pero sí sería la primera de la que su trabajo sobrevivió. ¿Mm? Esa será mi opinión. Bueno, listo, sigo. Entonces, ¿por qué sí considero? Pues porque fue la que puso en evidencia pues este trato hacia la mujer y pidiendo como esa igualdad, ¿no? Puso en evidencia la desigualdad y no, pues no porque digamos, pues no como lo entendemos el feminismo hoy, ¿no? Que es como un movimiento militante, organizado, con una estructura. eh, entonces, en ese sentido, no, pero de todas maneras, muchos movimientos cuando comenzaron en sus inicios, no comenzaron organizados, sino que se dio el primer paso. Por ejemplo, lo que se considera el primer vuelo realizado por los hermanos Wright por allá en al principio de 1900, realmente fueron solo 35 metros que se voló. Eso hoy en día no es considerado un vuelo, pero es el primer vuelo en la historia. Así que en ese sentido, ella, aunque no estuvo, no es por ser un movimiento bien organizado, pero sí fue como la primera piedra que de ahí posteriormente fue que surgió eso. Antes de ella, pues digamos, habían mujeres que empoderadas en filosofía, por lo menos está Hipatia de Alejandra, que es el referente como más evidente en filosofía en cuanto a mujeres, pero
no trató o no se conservan, como dice la compañera Carla, registros escritos de que haya abordado el problema de esta discriminación a la mujer, sino que existieron mujeres filósofas, pero abordaron otro tipo de problemas. ¿Listo? Puede seguir, compañera Laura. Vale, gracias. Pues y mi respuesta para el punto número uno, voy a abarcar que Cristina escribió como la obra más famosa que fue La ciudad de las damas. En esta no solamente como que habla acerca de la mujer, como sus cualidades, aparte de como las que venía nombrando mi compañera Carla, que la mujer es delicada, que ella es buena cocinera, que es como básicamente un trofeo que es para el hombre, que es como para estar pasivita y darle paz al hogar. No solamente abarcó esto, sino que además hizo ejemplos de figuras tanto históricas como mitológicas. Así que hizo como un impulso hacia la mujer, pues claramente ya venían varias mujeres como pensando acerca del tema, pero nadie tuvo como que esa valentía o ese plus porque claramente fue mal visto en la sociedad, pues machista, porque claramente fue como el bombo de el actual. Entonces, ahorita lo tenemos muy normalizado, pero en su momento eso fue un acto totalmente de rebeldía. Además, es que en parte es como muy bueno esto que ella estaba pensando en mejorar como la calidad de vida en la que vivían, que socialmente pues era una sociedad como de pensamiento muy retrógrado y pues bueno, la desigualdad de género claramente era abismal, pero al mismo tiempo como que dijo, acomodémonos mejor de cómo nos tienen, como que bueno, estas cosas deberían mejorar, pero al mismo tiempo lo propuso como una revolución, ¿no? Como por ejemplo lo que hicieron en el tiempo, pues las personas negras que revolucionaron todo porque no permitían más, no dijeron, ay, trátenos mejor, no, ellos de una vez fueron a la revolución. Ella no como que incentivó una revolución en su momento, quizás también por el miedo, por eso como que esa era mi parte en contra, pero al mismo tiempo sí fue un gran plus para las mujeres reclamando como un lugar en la sociedad y pues que normalmente siempre que pasaba un mal en el mundo eran ellas como las tachadas, eran inferiores y por todo eran responsables ellas. Así que se fue valorando la capacidad tanto intelectual de la mujer como su espíritu. Esa era mi parte que quería abordar. Entonces, si quieren, de paso, leo la pregunta número dos. Eh, ah, Pregunta, ah, eh, Antes dime. de eso, hay como a manera pues, de conclusión, pues yo diría que creo que sería como sí, sí se puede considerar como la primera feminista. Como usted decía, a pesar de que no estuvo eso organizado ni nada, pero sí se sembró la primera piedra para que de ahí surgiera y muchas mujeres se inspiraran en ella y ya la retomaran acá la idea de feminismo ya con fuerza, ya prácticamente 400 años después en la Ilustración. Esa sería como la conclusión. Listo, compañera, ya puede seguir ahí. Perdón, se me había ido el audio. Pregunta número dos. Entonces, ¿creen que eso quita autoridad intelectual? ¿Debemos seguir considerándolos autoridades morales o filosóficas? Pues yo creo que independientemente en la actualidad sus preguntas o quizás sus respuestas ya no sean como con ese, tengamos unas diferentes o quizás ya no les veamos como que tanta relevancia. El problema como que no es eso, porque es que cada persona y cada sociedad, cada población va evolucionando a medida del tiempo en unas cuantas décadas, no imaginábamos que pues un virus nos iba a dar así tan duro, por ejemplo, en el tema de la pandemia, y que nos iban a meter en todo esto y pensábamos como que teníamos todo controlado y pasó, ¿sabes? No es como que se le quite relevancia a algo del pasado, simplemente que es un cambio constante. Hoy puedes escribir algo y en un siglo simplemente se refuta. Eso no le quita validez a un texto o a una pregunta o quizás a una respuesta, porque me parece que esto es es como una constante cambio, porque no podemos decir algo hoy y quizás en el futuro vaya a cambiar porque todo está en un constante cambio. Además, es que el contexto histórico pues nos habla acerca de muchas falencias. En general tenemos muchas falencias tanto religiosas como políticas, bastantes de hecho, pero todo esto se nos ha brindado a medida que nosotros hemos como ido evolucionando poco a poco. Que el fuego, que después la linterna, que ahora un celular puedes alumbrar, o sea, siempre es un constante cambio. Entonces no me parece como bien desacreditar como algo que en su determinado momento fue como
verídico y ahora como que pues cambia, porque en realidad todo es en constante cambio. Entonces no hay nada que, como en cuestión de perspectivas, es tomarlo así, me parecería a mí. Ya claro que en contra está que pues uno como que ya piensa que esas cosas quizás no tuvieron tanta relevancia al pensamiento contemporáneo, que bueno, en fin, un sinnúmero de cosas. Es también como cuestión de perspectiva, ¿sabes? Porque nadie está totalmente como acertado en algo, o muy de vez en cuando también. Además es que la defensa es como que inaceptable. Los aportes de varias áreas nos han hecho como redistribuirnos tanto, más que todo en el tema de la política, el tema de la religión. Siento que no hay nada correcto, simplemente hay distintas versiones que dependen de perspectivas de cada persona. Listo. Bueno, mi opinión sobre esto, quitar la autoridad moral, digo que sí. Lo primero es que ninguna persona, ni hoy ni hace 2000 años, se la debería tener como en un poste, en un estante, como ser el símbolo de autoridad moral. El mundo cambia, el mundo gira, y esta admiración por las personas, por un pequeño momento, ayuda a una construcción, pero eventualmente se convierte, por ejemplo, en culto a la personalidad. Todo lleva al estancamiento. O por decirlo de otra forma, yo personalmente opino que el arte jamás va a poder separarse del artista, porque el arte refleja la realidad y el punto de vista y lo que es el artista y lo que quiere decir. Entonces, con esta denuncia, por así decirlo, de Cristina de los filósofos, sí, me parece que está muy bien, porque no tiene ningún sentido que esta persona que es súper racista, por ejemplo, escucharle cualquier tema que tenga que decir sobre la etnia o sobre la tolerancia. Porque aunque uno pueda decir que, bueno, por un lado está su vida privada, por el otro lado están sus trabajos, es como agua entre las manos, por así decirlo. Los pensamientos de las personas, de los escritores o doctores o matemáticos, no importa lo que hagan, termina influyendo, termina entrelazándose con su trabajo, con su obra, con su profesión, con las cosas que hace. Bueno, pero bueno, esta no sería una opinión absoluta. Entonces, ¿por qué puedo decir que no es necesario quitar la autoridad moral? Aquí viene la otra parte, y es que eh, no hacerlo lo impulsaría a uno entonces a buscar, a exigir personas perfectas. Esta mujer puede hablar del feminismo, sí, solo sí, está súper estudiada en estudios de género y la historia del feminismo, y se la pasa toda su vida peleando por la igualdad de las mujeres. Pero los seres humanos no funcionamos así, somos transversales, somos multidimensionales. Yo o sea, sería como lo que se tiende a hacer, que los doctores sí o sí tienen que ser personas saludables, que un doctor, pero así no funciona, porque ser doctor, y por muy buen doctor que sea, eso no le va a impedir que se enferme, o que los psiquiatras y los psicólogos no deberían jamás de medicarse ni de buscar ayuda psicológica, porque tienen que ejercer desde el ejemplo. Y el mundo no funciona así. Entonces, ni lo uno ni lo otro sería como un punto central, y es ponerse a pensar, cada uno evaluar, que es una tarea muy, es agotadora, que cada, por ejemplo, en mi vida personal, cada cantante que escucho, para poder escucharlo en paz, tengo que buscar cuáles son sus puntos de vista, en los problemas sociales, qué tipo de persona es. Eso es difícil, pero eso permite que uno construya un pensamiento crítico. Es muy cómodo escuchar, y por escuchar pensar, por pensar. Es difícil construir un pensamiento crítico, pero eso es construirse a uno mismo. Esa es la dificultad que lo lleva a no construirse a uno mismo. Entonces, ese sería el punto medio que yo lo veo con Cristina de Pizán, que sí, dejar de poner estos hombres en estos postes que denuncian a las mujeres como mentirosas y embusteras, cuando ellos son mucho más mentirosos y embusteros, pero también no podemos exigir personas perfectas para exponer ideas perfectas, porque jamás las vamos a encontrar. Eso es. Listo, bueno, el punto mío, pues obviamente si uno se comienza a quitarle autoridad a todas las personas que de pronto han dicho o han hecho cosas que hoy las vemos mal vistas, por ejemplo, tocaría quitarle prácticamente la autoridad a todos, comenzando desde Aristóteles, pues que Aristóteles también hace unas referencias a las mujeres de que son inferiores
también defendía, por ejemplo, la esclavitud en la Grecia antigua, a pesar de todas sus logos, había esclavitud, a pesar de que era una democracia, la democracia era para todos y ellos defendían eso, entonces comenzarían a perder autoridades de esos filósofos allá desde el inicio. De igual forma, hace poquito hubo pues un debate que fue acerca de Foucault, porque precisamente Foucault digamos, se descubrieron que él había hecho pedofilia. Y entonces lo que decían ahí por internet, que no vuelvo a leer libros de Foucault, entonces, ¿por qué él hizo eso? Pues sí, es algo muy, muy mal visto, pero realmente eso no le quita que él tenga conocimiento en filosofía y que sea una autoridad en filosofía. Son como dos caminos diferentes. En ese debate de lo de Foucault, entonces por allá se decía también algo sobre Newton. Newton, em, que fue uno de que ha sido el más grande científico, yo creo, más grande matemático, filósofo, matemático, también a pesar de todo su conocimiento de haber vivido en el siglo de las luces, él llegó a invertir dinero en la bolsa en empresas que traficaban africanos, ¿no? Les decía alguien por allá, ah, no, pues entonces no vuelvo a solucionar problemas de cálculo integral, de cálculo diferencial, ni a usar las ecuaciones de la gravedad, ¿no? Son dos cosas diferentes, le quita eso como la autoridad, ¿no? O sea, que eso no le quita la autoridad. De todas maneras, también cada uno vive en su tiempo y hoy es fácil juzgar a nuestros anteriores con base a las normas morales de hoy. Ah, ¿por qué allá la esclavitud era normal? ¿Por qué se trataba esto así? ¿Por qué pues era eso en su época, ¿no? Si nos fuéramos a eso dentro de unos tal vez 100 años, que los animales de pronto tengan más derecho, de pronto los nietos de nosotros nos van a decir, abuelo, ¿y usted comía carne de vaca? ¿No le daba pesar matar los animales? No sé, en ese entonces tal vez haya carne sintética ya y no haya necesidad de sacrificar los animales y como en esa medida que los animales han venido ganando derechos, va a llegar el punto de eso. Ya no se puede sacrificar animales y me van a decir mis nietos por allá, uy, abuelito, usted era malo, usted era capaz de matar una vaca nada más para comérsela y venía de visita a su mamá y usted lo celebraba, era matando una gallina. ¿Usted qué celebración tan macabra? Eso no será como compararlo ahorita nosotros como sacrificarle un ser humano allá a los dioses eh, o algo así, ¿no? Entonces cada uno como vivimos en nuestra época y es difícil con estas normas morales de ahora juzgar a los anteriores. Listo, entonces pues la conclusión de esto es como dice compañera Carla, no eh, idolatrar a estos personajes, fueron personas humanas con defectos, virtudes y cada uno en su tiempo, no fueron personas santas, tuvieron sus defectos y eso, y me acuerdo aquí precisamente también ahorita, Carla, que es de Nariño, allá precisamente Simón Bolívar es mal visto, ¿no, Carla? Sí, por una masacre horrible que hizo en Navidad. Ujú. Ajá, ahí es como el dilema. Bueno, entonces Simón Bolívar, el que tratamos de libertador, es una masacre allá, qué horrible. Entonces que lo mandamos a borrar de la historia, le destruimos todos sus monumentos, es algo bien interesante. Entonces, esa sería la conclusión, no idolatrar a estas personas, vivieron en su tiempo. Teníamos prevista otra pregunta, pero ya llevamos 20 minutos, entonces las otras preguntas las ponemos en el Padlet y las contestamos allá para que no se nos alargue más. ¿Les Ah, parece? listo. Ujú. Listo, bueno, voy a cortar aquí.